Este video es presentado por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Saludos para todos. Hoy de nuevo nos encontramos cumpliendo con esta cita tan importante en la que a través de estos medios virtuales nos conectamos con el propósito de aprender y crecer desde el conocimiento sobre diversos aspectos. De antemano les agradecemos por conectarse a esta conferencia virtual auspiciada por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Y antes de iniciar, quisiera hacerles varios anuncios importantes. El primero de ellos es que si tienen alguna duda con relación al contenido de la presentación, pueden compartirla con nosotros enviándola al correo electrónico conferencias.otscm@gmail.com. Haremos todo lo posible por contestar sus preguntas. Y por otro lado, su opinión es muy importante para nosotras, por lo que deseamos que una vez termine la conferencia nos puedan evaluar a través de un pequeño cuestionario que compartiremos en los diferentes chats. Conscientes de que el verbo hablar implica el establecimiento de una adecuada comunicación, que el uso de la palabra de forma natural nos permite expresar las ideas, los sentimientos y los pensamientos, estaremos desarrollando en esta noche un tema muy relacionado con la educación sexual que hemos llamado Hablar de sexualidad con nuestros hijos. Contamos con la presencia de la psicóloga especialista en neuropsicología infantil, Sara Eugenia Rojas Valencia, y quien les habla, su moderadora, Lina María Valencia. En esta noche, en el contenido que trabajaremos, hicimos como 4 ítems fundamentales a desarrollar dentro de la conferencia. El primero de ellos lo hemos titulado La temible sexualidad, en el que vamos a abordar el concepto de sexualidad, cómo lo definimos, cómo lo entendemos en la actualidad. El segundo ítem es por qué es importante tocar el tema. Allí vamos a mirar cómo es de relevante este tema en la construcción y el desarrollo de la personalidad de nuestros hijos y por qué hay que abordarlo dado el contexto actual en términos de la sexualidad. El tercer ítem es cómo hablar, de qué y cómo hablar, porque entendemos que este tema es muy importante, pero es un tema que debe ser abordado de acuerdo a la etapa del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y que debemos estar informados para realizar esa conversación de una manera muy asertiva y muy nutritiva en el proceso de crianza con nuestros hijos. Y el cuarto, que es cómo enfrentar esa primera conversación. Hay varias conversaciones. A lo largo de la vida podremos conversar con nuestros hijos sobre este tema, pero quizás esa primera conversación, cuando hemos guardado silencio durante mucho tiempo por muchos temores y vergüenzas que tenemos frente al tema, entonces pensando en esa primera conversación quisimos darles algunas pautas, algunos tips fundamentales para el desarrollo de esa y las futuras conversaciones que ustedes tengan con relación al tema de la sexualidad. Sin más preámbulos, voy a empezar aquí con una frase muy importante. Dice así, de Eric Berne: una persona actúa y siente no de acuerdo con las cosas, con lo que las cosas realmente son, sino de acuerdo con su imagen mental de la realidad. La sexualidad no es ajena a esa idea que nos manifiesta el autor en esta frase. Los niños, las niñas y los adolescentes actúan en términos de su sexualidad a partir de lo que han construido, de esa información que han captado del entorno, cómo la han interpretado, cuáles son las vivencias, cuáles son las experiencias, cuáles son las creencias de ese contexto familiar. Y de acuerdo a ello, entonces construyen esa idea, su identidad, su rol, su orientación en términos de sexualidad. Entonces, y los padres aquí son muy importantes, obviamente, en esta construcción que los niños hacen, en esta imagen mental que se construyen acerca de sí mismos y de su sexualidad. Sin más preámbulos, entonces, como les decía, vamos a comenzar con
el primer ítem, que es la temible sexualidad. Y adelante, Sarita, te escuchamos. Muchas gracias, Lina, por la invitación. Y bueno, lo primero es, cuando empezamos a hablar de un tema como este, es muy importante poder arrancar con una definición, además de un referente como la OMS, un referente que ha estudiado el tema, que sabe el tema, ¿no? Entonces, la OMS define la sexualidad como un aspecto central del ser humano. Es un aspecto que además está presente a lo largo de la vida, ¿no? Y abarca diferentes cosas. Abarca lo que conocemos como el sexo, las identidades, los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Esta es una definición que me gusta mucho por lo abarcadora que es, porque si hay una limitación en nosotros desde nuestro rol como padres de familia a la hora de hablar de sexualidad con nuestros hijos, es la idea precisamente que tenemos acerca de qué es sexualidad, ¿no? Esto que hablaba Lina, de que actuamos respecto partiendo de un marco de referencia, de una imagen mental que nos hacemos de las cosas, ¿no? Y esa imagen mental está nutrida de nuestras experiencias sociales y culturales y de lo que hemos aprendido. Pues bueno, es bueno ampliar entonces esa imagen, ampliar esa mirada con definiciones tan completas como esta, que nos permiten reconocer que allí estamos hablando de cosas diferentes que a veces las referimos como sinónimos, ¿no? Hablamos de sexo y de orientación sexual casi que como si fueran un sinónimo, y resulta que son cosas muy diferentes. Entonces vamos a detenernos un poco en estos 4 conceptos que estoy arrastrando un poco de allá de la definición de la OMS. Cuando hablamos de sexo, hablamos de lo femenino y de lo masculino. Hablamos del cuerpo. Cuando hablamos de sexo, hablamos de desarrollo físico, de machos y hembras, en términos de la especie, ¿sí? Eh, entonces hablamos de unas características que hacen que seamos femeninos o masculinos. Hablamos de que las personas que corresponden a un sexo femenino tienen unas características, desarrollan senos y desarrollan caderas, llegando a la adolescencia, tienen periodos menstruales, y por el contrario los hombres desarrollan otras cosas, ¿no? Otras características. La voz se pone un poco más gruesa, tienen testículos, los órganos reproductores son diferentes. Entonces, a eso refiere el sexo, digamos que a esas características físicas que hacen que seamos llamados o reconocidos como del sexo femenino o del sexo masculino. Y eso es diferente a la identidad. La identidad hace referencia a cómo se ve la persona a sí misma, independientemente de si su sexo es femenino o masculino. Es decir, puede que aparentemente en mi físico haya características femeninas, pero puede pasar, y le pasa a muchas personas, que estas características femeninas no se corresponden a la manera como yo me siento, como yo me veo. Y entonces tengo unas características femeninas, pero a lo mejor me veo o me siento un poco más masculina. Esa es la identidad, eso es diferente. Vamos con otro concepto importante, que es el rol de género. Y el rol de género son las normas sociales y comportamentales que nos han sido asignadas por pertenecer a un sexo particular. Entonces, solemos decir, en nuestra cultura, por ejemplo, es muy común decir cosas como las niñas no se sientan así, por ejemplo, ¿no? Esa es una norma social y comportamental que hace referencia a que en nuestra cultura las niñas, lo usual es que las niñas sean un poco más delicadas a la hora de sentarse.
que los hombres. O decimos cosas como, esa es una discusión que a lo mejor luego tenemos, decimos cosas como los hombres no lloran, porque pensamos desde el rol que le hemos asignado a los hombres que los hombres no deberían llorar, ¿sí? Bien, eso con respecto al rol de género. Son cosas que culturalmente pensamos que son las correctas dependiendo del sexo de la persona. Y finalmente tenemos la orientación sexual. La orientación sexual entendida como la atracción sexual que siente una persona según su sexo y su género por otra persona. Y aquí hablamos de que tenemos que ampliar la mirada con respecto al espectro de orientaciones sexuales que tenemos expresadas hoy en día, ¿sí? Y aquí quiero hablar abiertamente de orientaciones sexuales homosexuales, bisexuales, no binarias, es decir, no se definen ni no definen una atracción sexual ni por hombres ni por mujeres en particular, sino por personas en específico. Hay una cantidad de orientaciones sexuales que es importante no desconocer, ¿no? Están allí y hacen parte de el gran complejo de lo que es la sexualidad, ¿sí? Entonces, como vemos, hay diferentes cosas allí alrededor de la sexualidad. Eso un poco para introducir este primer preconcepto que tenemos en nuestra cabeza y desde el cual nos relacionamos con nuestros hijos y hijas al hablar de sexualidad. Es que muchas veces pensamos que la sexualidad es el acto sexual, que hablar de sexualidad es hablar de relaciones sexuales. Y resulta que reducir la sexualidad a las relaciones sexuales, pues como ya vieron, es demasiado simple. La sexualidad nos habla de sexo, nos habla de orientación, nos habla de identidad, nos habla de personalidad, nos habla de orientación. Entonces, entendiendo, digamos, que es un espectro mucho más amplio, a lo mejor podamos empezar a hablar con nuestros hijos de sexualidad más tranquilamente, entendiendo que son muchísimas cosas más que hablar sobre el acto sexual como tal. Bueno, aquí vamos en esta parte que digamos que nos permite hacer una conciencia sobre la relevancia de este tema, sobre el compromiso que tenemos como padres y madres en la formación en términos de educación. A veces pensamos que esto es una responsabilidad únicamente de las instituciones educativas, del colegio, y no, esto es un trabajo en conjunto de tanto el ámbito educativo como el ámbito familiar para la formación y el desarrollo de los menores. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser conscientes de por qué es importante el abordaje de este tema en las conversaciones que tenemos con nuestros hijos. Siguiente diapositiva, Sarita. Diversos estudios alrededor del mundo indican que evitar hablar, ¿por qué? Y esa palabra evitar surge porque para los padres es muy difícil tratar estos temas con los hijos, entonces prefieren callar, prefieren guardar silencio frente a este tipo de temas, evadir las respuestas, no contestar con evasivas y dar respuestas ambiguas frente a estos temas. Entonces, generalmente los padres están en ese proceso de evitar o aplazar ese momento en el que tengamos que hablar de ese tema. Pero eso tiene unos efectos, según los estudios que han realizado a nivel mundial, y es que eso contribuye a que las niñas tengan embarazos a más temprana edad, a que tanto niñas y niños adquieran enfermedades
de transmisión sexual, a que inicien su actividad sexual a muy temprana edad, a que tengan trastornos de la sexualidad, a que se asuman unas relaciones sexuales, una iniciación de la sexualidad inmaduros, sin responsabilidad y sin compromiso frente al mismo acto de la relación o al descubrimiento de su sexualidad, que tengan información inadecuada, obtenida a través de los medios de comunicación, del internet, de las redes sociales, de los amigos, de los vecinos, que muchas veces no está fundamentada, no es apropiada, no resuelve las dudas a fondo, que genera a contrario confusión. Entonces es muy importante que seamos conscientes de por qué es importante que en la casa abordemos este tema. ¿En qué nos ayuda a hablar este tema? Primero que todo, a prevenir. A prevenir, es decir, evitar que las cosas pasen. Evitar que sucedan situaciones que lamentar en términos del embarazo. Por ejemplo, de embarazos adolescentes, porque una niña que tiene un embarazo adolescente ve truncado muchos de sus procesos escolares y de proyecto de vida porque tiene que asumir una responsabilidad con un hijo, por ejemplo. Entonces, la educación sexual nos permite prevenir que esas situaciones pasen, evitar, anticiparnos a que eso pueda suceder. ¿Cómo lo podemos hacer? Informando a nuestros hijos sobre estos aspectos y siendo claros con relación al tema de la sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad en el mundo actualmente no es la sexualidad que pudieron haber vivido los padres y los abuelos y generaciones anteriores. Hoy en día, por ejemplo, tenemos el acceso al Internet. Los niños están expuestos todo el tiempo a recibir información por Internet a través de los videos musicales, de las canciones, de los programas, de las series, de los diferentes medios. Están recibiendo información. Entonces, si nosotros en la casa nos quedamos callados, los chicos se quedan con solo la versión que encuentran en los medios de comunicación. Y, por ejemplo, en Internet los niños hoy pueden tener acceso en muchas ocasiones, lamentablemente, por ejemplo, a pornografía infantil, que es una información que tergiversa y que no es apropiada para los niños. Pero si los niños tienen curiosidad y no reciben la información, entonces lo que hacen es que buscan en estos medios, obtienen imágenes, obtienen contenidos que no les brindan la información oportuna y entonces terminan incurriendo en situaciones pues que hay que lamentar después y enfrentar. Educar. Nos permite hablar de sexualidad, nos permite educar, porque nos permite reconocer nuestra propia sexualidad, nuestra propia orientación y fomentar una mirada amplia y compasiva y respetuosa con relación a la sexualidad. Hay que recordar en etapas anteriores en nuestro proceso de desarrollo, cuando nosotros éramos niños y niñas, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? Nunca nosotros nos atrevimos a preguntarle a nuestros papás sobre temas de sexualidad. Y es una invitación que les hago en este espacio. ¿Ustedes alguna vez preguntaron? ¿Recuerdan haber preguntado? ¿Recuerdan que les contestaron? ¿O recuerdan qué pasó? ¿Qué sucedió cuando usted de pronto tuvo su primera menstruación? ¿Alguien le explicó a usted antes de que eso pasara o definitivamente un día se sorprendió viendo que tenía la primera menstruación y no encontraba ninguna explicación? Y tenía mucha vergüenza de hablarlo y quizás en casa le dijeron, háblalo con tu mamá. Y papá se quedó callado y dijo, no, yo no puedo hablar de estos temas, mejor háblalo con tu mamá. Y entendiste que para hablar de temas con relación a tu sexualidad o a tu feminidad había que hacerlo solo con mamá y que papá no estaba involucrado. Entonces es importante en ese sentido que tengamos en cuenta
el tema de la sexualidad porque es parte de la educación que se le brinda a los hijos. También nos permite proteger, porque hablar de sexualidad con los hijos nos da la oportunidad de fortalecer las relaciones, nos permite entablar una conexión, una confianza, una relación de apoyo en la que los hijos saben que en la situación que se presente, de la índole que sea, pueden recurrir a hablar del tema que sea, incluido sexualidad, con sus padres y que van a encontrar un apoyo y una orientación pertinente en ese tema. Con relación, como les decía, a la sexualidad, han surgido, digamos, muchos mitos. Ustedes saben que los mitos son como historias o respuestas o explicaciones fantasiosas frente a hechos o eventos que nos suceden en la vida. Entonces, estos mitos y verdades sobre la sexualidad son importantes que los tengamos en claro. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, los chicos tienen un desarrollo biológico más temprano. Las chicas inician, por ejemplo, su primera menstruación o todo su desarrollo, y los chicos a edad más temprana. Antes había, después de los 13, 14 años, hoy en día a los 10 años muchas veces ya están empezando estos procesos. Hay, como lo decía Sara y lo mencionaba, hay una lucha histórica de derechos, de reconocimiento de los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos sexuales reproductivos, y entonces tenemos a comunidades enteras como las mujeres o como las comunidades LGBTQ, que son comunidades que están luchando por sus derechos, que están estableciendo y abriendo una apertura hacia la sociedad y el reconocimiento de sus derechos. Entonces es importante que tengamos en cuenta todo este contexto y empecemos a ver cómo estos mitos que nosotros traíamos históricamente de cómo nos criaron, pues en este contexto hoy en día no aplican y no tienen un fundamento. El primero de ellos es que la educación sexual se contrapone a la educación en valores. Es decir, muchos piensan que hablar de sexualidad es hablar de algo vergonzoso, hablar de algo que va en contra de los valores y los principios que pueda tener la familia, y así no es. La sexualidad es algo intrínseco, es decir, forma parte de los seres humanos, es parte del ser humano, como es la espiritualidad, como lo es todos los aspectos que se desarrollan en el ser humano, y entonces no podemos aislarlo, apartarlo de los seres humanos y pretender que no existe. No, es importante que tengamos en cuenta eso. La educación sexual estimula la educación sexual temprana. A veces se piensa que si yo le doy información a mi hijo, que si yo hablo sobre los temas de sexualidad, entonces mi hijo va con más rapidez a iniciar su actividad sexual, y lo que se ha encontrado es lo contrario, es que en la medida en que los niños, niñas y los adolescentes tengan la información, se retrasa ese proceso y se asume una responsabilidad, una sexualidad con mayor responsabilidad. La educación sexual es hablar de sexo. Bueno, eso es el mito. Entonces se piensa que cuando se habla de educación sexual, entonces estamos hablando solamente de sexo, y resulta que no, como lo expresó Sarita en la parte inicial del taller o de la charla virtual. Lo que nos expresa y nos da claridad es que el tema del sexo es una parte, es un componente de la sexualidad. No lo es todo. Lo que busca la educación sexual precisamente es dotar al niño de las capacidades, de los conocimientos, de las habilidades, de los valores que le permitan, cuando se ve enfrentado a situaciones, tomar las decisiones más acertadas y más conscientes con relación a su sexualidad.
La educación sexual vulnera la inocencia de niños y niñas. Eso es un mito. La sexualidad es parte de la personalidad humana y se desarrolla desde el proceso de infancia, desde a lo largo de toda la vida, y no existe un periodo que sea adecuado y el otro no para hablar de sexualidad. Todas las etapas corresponde hablar del tema de sexualidad desde que un niño está pequeño y empieza a preguntarse por qué yo tengo unos genitales diferentes a los de mi mamá, por ejemplo. Y entonces eso es importante que en ese momento, cuando el niño haga esa interrogante, pues el padre o la madre pueda dar respuesta a eso y no lo pueda guardar la respuesta para darla en una etapa más adelante que crea que el niño no, si lo está preguntando en ese momento es porque allí mismo necesita la respuesta. Otro mito es, a mí nadie me enseñó sobre sexualidad, aprendí solo y me fue bien. Bueno, puede ser acerca de la formación en sexualidad, que quizás desarrollaste tu vida sexual sin tener ninguna orientación y tú piensas que te fue bien, pero como les decía, los contextos de antes y de ahora son muy diferentes. Las experiencias y las situaciones que estamos vivenciando en la actualidad no eran las anteriores, entonces, qué bueno que tu hijo cuente con una persona como tú, que lo amas, que te preocupas por su bienestar, que quieres cuidarlo, que le puede brindar toda la información que él necesite y aclarar todas las dudas. Y si en un momento dado siente que no tiene el conocimiento necesario, pues busque la ayuda para que su hijo o su hija reciba la información que requiere. Y el otro mito es que la educación sexual es una educación para el placer. La educación sexual integral busca desarrollar relaciones basadas en la equidad, el respeto y el disfrute mutuo, es decir, que es una educación para la afectividad, en tanto reconoce las relaciones y los sentimientos y la cercanía y confianza con los demás. Es decir, es importante que tengamos en cuenta que la educación sexual, como abarca tantos componentes del ser humano, no se refiere solamente a lo que es el placer, sino al desarrollo, a la identidad, a los valores, a las creencias. Bien. Mencionaba Lina entonces lo importante que es tener en cuenta que hablamos de sexualidad cuando surge la necesidad y eso es independiente de la edad, ¿cierto? Pero sí que hay un conocimiento sexual para el que el niño está preparado dependiendo de la edad. Es decir, no hablamos con niños de 2 y 3 años acerca de las relaciones de pareja, por ejemplo, pero sí hablamos con los niños de esa edad sobre su corporalidad. Entonces vamos a revisar un poco como cuál es ese conocimiento sexual adecuado según la edad, de qué hablamos. Aquí quisimos dividir esta presentación en dos partes. Una primera parte que es que hablamos con la infancia, con los niños y niñas, y que hablamos con los preadolescentes, adolescentes y jóvenes. ¿Listo? Con la infancia se divide en dos, se divide en primera y segunda infancia. La primera infancia va de los 0 a los 5 y la segunda infancia va de los 6 a los 9 años más o menos. Y precisamente en estas dos etapas es fundamental enseñarle al niño y a la niña el cuidado y el respeto por su cuerpo. Para eso necesita reconocer cómo está configurado su cuerpo, ¿no? O sea, hay una cantidad de preguntas que se hacen los niños entre los 2 y los 4 años, por ejemplo, acerca de cómo está configurado su cuerpo, cómo se llaman las partes de su cuerpo, por qué, como decía Lina, por qué mis genitales son diferentes a los de mi hermano. Esas son preguntas comunes, ¿no? A esta edad los niños y las niñas están configurando su identidad sexual, es decir, están
tratando de entender quiénes son ellos con referencia a su sexo y cómo se sienten con referencia a su sexo. Necesitamos, y es fundamental, normalizar el uso de palabras para referirnos a las partes del cuerpo. Los senos no se llaman las chichis, los senos se llaman senos, el pene se llama pene, no se llama el pochuchito ni el palito, no, les llamamos a las partes del cuerpo por su nombre. Y lo hacemos sin malicia, de tal manera que no se instaure en el niño la malicia por llamar al cuerpo de una o de otra manera, ¿no? Esa malicia o esa sensación de que hay algo mal cuando digo la palabra vagina, la aprenden los niños y las niñas de nosotros los adultos. Entonces es importante también revisar cómo lo decimos, ¿no? Porque los niños y las niñas aprenden de nosotros. Entre los 2 y los 4 años, entonces hay que normalizar el uso de las palabras para referirnos a las partes del cuerpo. Entre los 4 y los 6 años estamos hablando un poco sobre los roles de género. Están empezando a aprender cosas que nosotros les enseñamos. Y es una época en la que es muy importante no estereotipar. Tendemos, el mundo financiero está muy pensado también para estereotipar, ¿no? Entonces, cuando vamos a comprar, por ejemplo, la ropa de los niños y las niñas, encontramos muy poca ropa para niños, por ejemplo, para varones, de color pastel o con rosados o con unicornios, porque eso no es lo que usan los niños, eso lo usan es las niñas. Y a esta edad entonces empezamos a transmitir ideas muy estereotipadas sobre lo que deben y no deben hacer los niños y las niñas. Es fundamental hacernos conscientes de esos estereotipos que tenemos, que además a la final terminan limitando las posibilidades del desarrollo de los niños y las niñas. Una niña que aprende, por ejemplo, que las niñas hablan suavecito y que las niñas deben ser delicadas y que son niñas que suelen pensar ya un poco más grandes, pues que deben ser delicadas y que delicadas es no dar su opinión y que ser delicada es guardarse sus sentimientos y sus emociones porque de pronto puede lastimar o molestar a los demás y ella debe ser delicada. Entonces es importante hacer como conciencia, como adultos hacer conciencia de los estereotipos que transmitimos a nuestros hijos. A partir de los 5 y hasta los 8 años, los niños empiezan a definir la orientación sexual. Aquí es importante acotar algo y es que muchos padres de familia se angustian porque es que el niño está jugando mucho con muñecas y empiezan a pensar que jugar con muñecas, por ejemplo, podría llegar a tener algún impacto en la definición de su orientación sexual. Y miren que la orientación sexual se va dando por allá, entre los 5 y los 8 años se empieza a definir y de ahí en adelante lo que le restará hasta que termine la juventud. Incluso muchos llegan a ser jóvenes con una idea poco clara acerca de su orientación sexual. Entonces pues importante como que ni estereotipemos, ni nos angustiemos por detalles que son solo ideas que tenemos sobre lo que deberían y no deberían hacer los niños y las niñas a ciertas edades. Entre los 5 y los 8 años están empezando a definir su orientación sexual, es decir, les empiezan a sentir atracción, de alguna manera atracción, o a definir gustos por características particulares de las personas, ¿sí?
Y cuando digo atracción, no digo atracción sexual, porque eso viene un poco más adelante. Aquí el niño está definiendo qué son esas cosas que le gustan. Le gustan las personas de piel oscura, o le gustan las personas de ojos más rasgaditos, o qué son esas cosas como que les gusta, que le parecen agradables, ¿no? A partir de los 7 años, perdón, de los 7 no, aquí creo que me equivoqué con el número, a partir de los 9 años comienza la prepubertad. Y ese es un momento muy importante para empezar a hablarles de los cambios que sufrirá su cuerpo. Porque sí que muchos de los que, bueno, yo no me cuento entre esas porque mi mamá fue clara con el aspecto de los cambios corporales conmigo, pero sí creo que a muchos los cambios corporales pudieron generar bastante ansiedad, ¿no? Ese empezar, como decía Lina, nos llega ese primer periodo a las mujeres y entonces entrar en la angustia de estoy sangrando y no tengo ni idea por qué. A los varones les empieza a cambiar la voz, tienen erecciones espontáneas y eyaculaciones nocturnas. A las niñas les empiezan a crecer los senos, se anchan las caderas y es importante empezar a hablar de eso desde ahora para disminuir la ansiedad, para que estén además muy atentas observando su cuerpo, ¿no? Y cómo va cambiando su cuerpo y notando cosas que van pasando con su cuerpo también. Vamos a hablar entonces ahora de este segundo bloque tan importante que es la pre y la adolescencia. La preadolescencia, la adolescencia y finalmente la juventud. Y aquí es muy importante poder transmitir con claridad que lo que pasa con nuestro cuerpo es nuestra decisión, ¿sí? A esta edad es muy importante poder contar con la confianza y es todo un desafío porque regularmente en la adolescencia los adolescentes suelen retraerse un poco y guardarse cosas, ¿no? Entonces es bastante desafiante continuar fortaleciendo ese vínculo entre padre e hijo, madre e hijo, para que se conserven los canales de comunicación y para que el joven o la joven pueda estar tan confiado como para contarle al papá y a la mamá las decisiones que va teniendo con su cuerpo. Entre los 9 y los 12 años, entonces empieza esa preadolescencia y empiezan a generar, ahora sí, recuerden que les dije, hablamos entre los 5 y los 7 años de que empieza a definirse una orientación sexual. Bueno, ahora sí que muestran atracción sexual por compañeros y compañeras y empiezan a enamorarse. Entre los 9 y los 12 años empiezan a desear tener relaciones de pareja. No relaciones sexuales, relaciones de pareja, ¿sí? Ese alguien que los acompaña, ese alguien que los apapacha y que no son los papás, ni son los hermanos, ni son la familia. Y a partir de los 12 años, entonces podemos empezar a hablar en términos de la sexualidad y de lo corporal, podemos empezar a hablar de que el cuerpo ya está maduro y está preparado para asumir las relaciones sexuales. Ahora sí, el cuerpo. Eso no quiere decir que la mente esté preparada. El cuerpo ya está configurado. Una persona de 12 años es una persona que perfectamente puede procrear, ¿sí? Y por eso es fundamental que mantengamos la comunicación constante con nuestros hijos, para que podamos empezar a hablar con ellos de cosas que tienen que ver con cómo van a cuidar su cuerpo, para que tomen decisiones conscientes y responsables con respecto a su cuerpo. Y entre otros es tiempo de empezar a hablar de temas como los anticonceptivos, como las relaciones de pareja saludables, que uno diría, uy, pero a los 12 años empezar a hablar de anticonceptivos. Es prudente porque hay casos, cada vez son más crecientes los casos de niños y niñas
embarazados, y hablo de embarazados porque los hombres también pasan por esa etapa de embarazo, hay que incluirlos en ese vínculo que se genera. Entonces se embarazan niños y niñas de 11, 12 años. Entonces sí que es importante hablar de anticonceptivos y hablar de las responsabilidades que implica las decisiones que tomamos con nuestro cuerpo. Bueno, ¿cómo enfrentar esa primera conversación con nuestros hijos acerca del tema de la sexualidad? Bueno, yo creo que lo primero es entender que esas conversaciones no son una cátedra teórica sobre la sexualidad. No estamos dando una clase cuando nos sentamos a hablar con nuestros hijos del tema de la sexualidad. No estamos haciendo un interrogatorio, que a veces hay esa idea de que estoy preguntándole todo lo que sucede, así como cuando llega del colegio y le preguntas cómo te fue, qué comiste, qué te dijo el profesor, ganaste el examen. Entonces hay un interrogatorio sobre paso a paso qué sucedió en el colegio. Pues cuando hablamos de sexualidad con nuestros hijos no es un interrogatorio en el que lo estamos exponiendo a una serie de preguntas y requiriendo información, sino que la idea es que esa conversación sea lo más natural, lo más fluida posible, con una escucha muy atenta e interesada sobre el tema, que le da a entender al niño que eso que está hablando o eso que está preguntando es muy importante. Tanto que mi papá y mi mamá están muy interesados en lo que yo tengo que decir con respecto a ese tema. Contestar solo lo que se le pregunta, porque a veces en la explicación abarcadora que queremos hacer quizás muy completa, se pierde y no llegamos a la información concreta, a la duda precisa que tiene el niño, que tiene la niña, y termina, pues puede ser más confundido con relación al tema, o terminamos dando información extra que en el momento no era pertinente conocer y que el niño no estaba solicitando. Es importante siempre constatar que si lo que contestamos el niño lo entendió, lo tiene claro, y si le queda alguna duda más con respecto a lo que se le ha hablado, las respuestas hay que tratar de que sean lo más simples posibles en el lenguaje más comprensible para los niños. Es verdad que hay que utilizar los términos que son, si se llama, si es vagina, si es pene, sí, hay que utilizar los términos, pero a veces hay pues condiciones técnicas muy elaboradas que los niños aún no alcanzan a comprender, y que es importante que tengamos en cuenta ese lenguaje. Y hablar desde la cotidianidad, desde lo testimonial, es decir, qué bueno cuando un padre, una madre se siente a hablar de estos temas y de pronto le dice a su hijo, bueno, su hijo le dice pues que le gusta a alguien en el colegio, un compañero, una compañera, y que se siente muy atraído por él, y entonces ese padre, en lugar de explicarle, por ejemplo, qué es la atracción, qué es el deseo, eh, cómo funciona las relaciones, empiece a contarle cómo fue la primera vez que él le gustó a alguien en el colegio, cómo fue esa persona que le gustó, qué sintió por ella, cómo se comportaba él. Es un testimonio de la vida de ese padre o de esa madre muy real, que hace que el niño se conecte con esa experiencia, y a partir de eso que vivió su papá o su mamá, aprenda y le deje lecciones para su vida. Entonces, es importante que en esa conversación sobre sexualidad tenga mucho de testimonios, de lo real, de lo que sucedió, de lo que vivió el papá o la mamá. O si, por ejemplo, para hablar de sexualidad no es, por ejemplo, pensar, bueno, hoy vamos a hablar de sexualidad,
Entonces nos sentamos en la sala y comienzo a hablarte del tema de sexualidad. No, puede ser que están en la sala compartiendo, viendo algún programa de televisión, salió algún video musical, salió una noticia en el noticiero sobre, por ejemplo, una niña que fue abusada. Y entonces aprovechamos ese momento de esa noticia que nos están dando en el programa en televisión para preguntarle a nuestros hijos, ¿qué te parece esto que pasó que le sucedió a esta niña? Qué importante es cuidarnos, que si algo te pasa tú me cuentes. Y allí estamos partiendo de una situación cotidiana que se puede dar en cualquier hogar y en cualquier momento para hablar de sexualidad. El momento mismo en que se van a vestir, que la niña escoge qué se va a poner. Y entonces hablamos de cómo ella se siente con relación a su identidad, qué cree que es lo que ella debe ponerse, cómo debe de usarlo, por qué cree que las mujeres deben portarse así o de una o de otra manera. Y allí estamos educando y hablando de sexualidad sin que tenga que ser una conversación particular con un tema definido. ¿Qué puede evitar? Evitar emitir juicios sobre lo que hace su hijo, sobre lo que comparte en la conversación, si está bien, mal, bonito o feo. Bueno, es importante que si su hijo le diga, por ejemplo, me gusta una Julanita, compañera del colegio, y usted le diga, ella está fea, por decir algo. ¿Y por qué no te gusta Julana o Julano, que es así? Entonces, de a entrada, si el niño te iba a contar todo lo que estaba experimentando o viviendo con esa persona que se siente muy atraída, pues se va a quedar en silencio y no te va a seguir contando porque siente que tú estás emitiendo un juicio acerca de la persona que a él le atrae y pues a nadie le gusta eso. Entonces no va a seguir hablando. Entonces es importante que escuchemos con prudencia, sin juzgar, sin decir, pero es que eso está mal, pero cómo se le ocurre, pero cómo hizo eso, o cómo está pensando hacer eso, sino que tengamos esa capacidad de ser prudentes y muy cautos antes de hablar. Tener reacciones o gestos exagerados al oír lo que su hijo tiene para contar, es decir, ustedes saben que nosotros tenemos un lenguaje verbal, pero también hay un lenguaje no verbal que refiere a la actitud corporal, a los gestos, a las expresiones. Entonces yo puedo decirle a mi hijo, sí, ¿cómo así que conseguiste novia o novia en el colegio? Con mi lenguaje le estoy diciendo que sí, pero con mi cara tengo los ojos brotados, el ceño fruncido, y entonces el niño está entendiendo que sí. De palabra yo le digo que, bueno, que sí, que entiendo que se tiene novio o novia, pero en mi expresión facial está comprendiendo que yo estoy rechazando eso y que estoy sorprendida, que me parece mal, que no está bien y en una cantidad de cosas. Entonces es importante que también nuestro lenguaje verbal vaya de acuerdo a nuestro lenguaje no verbal. Creer que si habla de sexualidad lo está animando a tener relaciones sexuales. Sí, hay que acabar con esa idea de que si yo hablo de esos temas con mi hijo, entonces que le estoy explicando para que vaya y lo haga. No, le estoy explicando para que piense muy bien lo que eso implica en su vida y en la de la otra persona, y entonces tome una decisión muy responsable de acuerdo a esos principios o esos valores o esas enseñanzas que yo le he forjado en su vida con relación a diversos aspectos, entre ellos la sexualidad. Y lo otro es reírse de lo que su hijo esté expresando o esté hablando con relación a eso. Los adolescentes, sobre todo, a veces los padres creen que los jóvenes cuando son adolescentes no les interesa su opinión y que pues no son relevantes en ese momento en la etapa de desarrollo de su hijo, y no es así. Para los hijos siempre, siempre, siempre va a ser muy importante la opinión que los padres tienen de ello. De hecho, cuando se han hecho investigaciones sobre personas con orientación homosexual,
Una de las cosas que más le ha costado a ellos en la vida es hablarle a sus papás y decirles cuál es su verdadera orientación. ¿Por qué? Porque para los hijos es muy importante lo que opina papá, lo que opina mamá acerca de mi vida. Y si es con relación a mi sexualidad, sí que más. Entonces, cada vez que muchas veces están frente a una situación en la que tienen que tomar una decisión con relación a su sexualidad, muy seguramente estarán pensando, si mi mamá me viera, si mi papá me viera, ¿qué diría? ¿Qué opinaría? ¿Cómo vería esto? Entonces, es importante que así lo que el niño está diciendo o el joven esté diciendo a nosotros nos pueda parecer inverosímil, gracioso, chistoso, pues nosotros, como les decía, mostremos un genuino interés y busquemos entender qué es lo que nos quiere expresar y qué nos quiere preguntar con relación a eso, sin reírnos, para poder que se dé esta comunicación de la mejor manera. Hay que, digamos, crear una conexión, una comunicación, un apoyo allí en esa conversación que nosotros tengamos con nuestros hijos. Hay que, digamos, ser muy observador y muy analítico con nuestros hijos. A veces los padres conocen tanto a sus hijos que cuando van a hablar con ellos, muchas veces ya saben de qué van a hablar. Entonces, en la medida en que ustedes puedan anticiparse a quizás esas inquietudes o preguntas que ellos tengan para hacerlo, es importante que ustedes se anticipen y miren qué podrían hacer, cómo podrían explicarlo. Si no en un momento dado ustedes dicen, no, pero es que yo no sé cómo hablar de eso, pues busque ayuda, busque orientación, busque asesoría en el colegio, en donde usted vea oportuno, busque la posibilidad de alguien que le oriente sobre cómo puede hablar de ese tema en específico con su hijo, pero no se quede callado, no aplace esa conversación que está pendiente y para que no lo coja fuera de base cuando su hijo le pregunte de un momento a otro algo y usted no sepa qué responderle. Ahora, si no sabe qué responderle, pues también es válido que le diga, no sé, pero voy a averiguar para contestarte tu pregunta, porque lo que me estás preguntando es muy importante y es bueno que tú y yo lo tengamos claro. Entonces, eso también es muy válido para los niños. Bueno, agradecemos toda la información que hemos podido compartir con ustedes en el día de hoy. Le agradecemos a Sarita su participación y su acompañamiento en este espacio tan valioso. Les agradecemos a ustedes que han compartido con nosotros este tiempo. Si alguien tiene alguna duda o pregunta relacionada, recuerden que pueden solicitar a través del correo conferencias.otsm@gmail.com todas las inquietudes para que podamos de alguna manera contestarle sus preguntas. Y queremos hacerle la invitación para que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán todas nuestras conferencias virtuales. Les recordamos llenar la evaluación que estará compartiéndose en los diferentes chats y les deseamos una excelente noche y los invitamos para el próximo espacio de la Oficina de Orientación. Sarita, muchas gracias. A ti, Lina, muchas gracias y muchas gracias a todos por su presencia. Nos vemos en una siguiente orientación.